tal, amigos? Gracias por estar aquí conmigo en Nación RD. Soy Sandy Lockwood. Me acompaña en estudio, como siempre, mi amigo y periodista Israel Figueroa. En este programa, como en cada entrega, vamos a abordar algún reto que tiene la República Dominicana. En primer lugar, haremos el diagnóstico y nuestra invitada, que se especializa en el tema, nos va a proponer algunas ideas para la solución. Y es un tema del que todos debemos ocuparnos. De hecho, nos preocupa a todos y sale en las encuestas como la principal fuente de preocupación de los dominicanos. La delincuencia. ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Y qué puede hacerse para diagnosticarla bien y entonces proponer programas de mejora? Con la doctora Ángela Cava, que es especialista en el tema y dirige una fundación de estudio de conducta criminal. Todo eso cuando retornemos luego de la pausa. Por favor, no se retiren. Gracias por continuar en sintonía con Nación RD. Y tal y como se le anunció antes de la pausa, tenemos el honor de contar en el día de hoy con la doctora Ángela Cava, quien es psicóloga social, clínica y de la salud. Es también la representante en el país, la presidenta del capítulo dominicano de la Asociación Latinoamericana de Psicología Clínica y Forense, y es una de las personas claves en este tema que nos hemos propuesto desmenuzar en el día de hoy, acerca de estas conductas que son tan inexplicables. Nosotros sabemos que esto se explica con la ciencia y por eso queremos ver la luz que nos puede aportar en todos estos temas. Lo primero es, bienvenida. Gracias. Y vamos a darle un pau antes de comenzar. Me he reencontrado con una persona que tenía años y que admiro. Y entonces tengo que decirle la verdad. Ángela, ¿por qué usted se esconde cuando el país necesita? ¿No nos ha visto agobiados como sociedad, sí, sin saber de dónde surgen estos jóvenes con estos impulsos delincuenciales tan altos? Y usted con ese conocimiento, hágame la promesa de que va a estar más frecuentemente en los medios. Pues claro que sí. La verdad que cuando recibí la llamada de Israel me dio mucha alegría. Y dije, Sandy, wow, ¿cuánto tiempo? Porque realmente nunca me he ido y permanezco trabajando, solo que más hacia la sociedad, hacia los grupos, las comunidades, que hacia los medios de comunicación. De hecho, estoy tratando de hacer un alto porque dije que a partir de principios del año próximo voy a escribir más, porque hay que sistematizar las experiencias. Yo llego al área de la psicología jurídica y forense precisamente por la psicología social, porque hace unos años decidí trabajar desde la investigación científica con los menores en conflicto con la ley. Que son los grupos más agresivos. ¿Entiende uno? Sí, a veces, sí. Mire, yo he sido voluntaria y casi todo el mundo le tiene temor, se encuentra más difícil trabajar socialmente con los menores en cárceles de menores que en cárceles de adultos. Sí, usted tiene esa... Sí, sin embargo, a mí el trabajo con los menores me gusta mucho. En el país se ha avanzado, quizás no todo lo que deseamos. La figura del palomo que está en el espacio público ocioso es probablemente la figura más rechazada en todos los niveles nacionales. Son niños, niñas y adolescentes que tienen familia, no es que no la tienen. A veces sufren tanta violencia en el hogar que prefieren la agresividad de la calle, porque esa la torean mejor, que la agresividad que sufren en el seno del hogar. ¿Y siempre es así? En la mayoría de los casos. A veces uno, y el que ha tenido hijos sabe también, que la adolescencia es un momento de rebeldía. Sí. Y todos los adolescentes no hacen una rebeldía controlable. Hay madres que no pueden controlar a sus adolescentes. Porque no controlaron a sus hijos de niños. Porque el control no se puede ejercer con violencia y agresividad ni bajo la coerción, la amenaza. El control debe ejercerse de una manera más afectuosa. Por eso cuando me dijiste, bueno, vamos a hablar un poco de estos casos recientes, digo, el punto de partida es el apego. ¿Cómo
la madre, que es la primera figura de cuidado, condiciona ese desarrollo y ese apego seguro. Entonces, si vamos a perfilar, ese es un buen comienzo. Un poco analizar el origen, en este caso del chico Marlon Martínez, ¿no? Hablamos del caso de Emily Peguero, de San Francisco Pero eso de no es Macorís. delincuencia tradicional, ¿eh? No. No, eso es psicopatología descrita, que se ha descrito mucho el tipo de la madre dominante, pero no es la delincuencia a la que nos está azotando. No, es que, fíjate, la conducta social tiene muchos determinantes, es multicausal, por eso es tan difícil de abordar. Se ha comprobado a través de la investigación científica, en países que van más sistematizados en sus experiencias, que es preferible abordar los factores que pueden generar conducta antisocial que hacer directamente prevención del delito. La prevención del delito es más costosa y menos eficiente. ¿De qué factores estamos hablando? ¿Tú entendiste la diferencia entre las Sí, claro. dos cosas? Si trabajamos, por ejemplo, ¿cuáles son los factores de riesgo asociados a la conducta antisocial? Si estamos hablando de niños y adolescentes, primero la descomposición de la familia. ¿Qué es la descomposición de la familia? Familias, porque ya todos los hogares son de casi han crecido, son monoparentales. Monoparental, entiéndase que la mamá. Básicamente. Que no necesariamente un hogar dirigido por la madre solamente genera conducta antisocial, porque todo depende de cómo se organiza y cómo se vive la falta de una figura paterna y cómo eso se maneja directamente con los hijos. Pero y si hay una figura paterna sustituta. Sí, pero para eso habría que ver cuál educación ha tenido la madre que pueda tener una actitud sustitutiva eficiente. Claro, porque ellos también tienen su propia historia. Y eso es de ahora, que existe que los hombres se van de la casa y dejan a las mujeres llenas de hijos. No, ahora nos enteramos más porque están los medios de comunicación masiva. Entonces, ¿por qué ahora hay un incremento en la delincuencia y antes no? No es cierto. Si te lees a Steven Pinker, te demuestra cómo el pasado ha sido una sociedad mucho más violenta que la que estamos viviendo. Y te lo demuestra con cifras. ¿Cómo así? Aquí, en República Dominicana. En el Dominicana. mundo entero. Pero usted lo cree de corazón eso, que había Sí, menos porque él lo atracos. demuestra con estadísticas. Pero es que antes no había esos atracos. Claro que sí que los había. No nos enterábamos. Ay, el creo. detalle, No la nos diferencia enterábamos. entre los Ahí es medios, que yo entonces. digo que No nos teníamos- enterábamos. No, Las no. antiguas guerras, todas, las cruzadas, las anteriores, no, la horda no, primitiva, no. todo. Si lo enfocamos, todo. No doctora, vamos a irnos a eso. Vamos, Si lo no vamos a enfocamos hablar- únicamente en el comportamiento social, o sea, Sí. a lo que En- conocemos sí lo como había. delincuencia, En común, delincuencia. atracos, Porque guerra ya violaciones, es robos. violencia política también, política incluso. admitida. Sí, cierto. Vamos a delincuencia. Cierto, pero delincuencia la había. El hombre primitivo en su conducta, que agredía a la mujer y la mataba y la dejaba tirada. Pero que no A la vamos a gente comparar con la caverna. desaparecía. Compare hace No, 20 no es años, con, no es 30. con las cavernas, es a lo largo de los siglos. El análisis de él es muy interesante. Y yo creo que tiene bastante razón en lo que nos dice. Es Y decir, si lo limitamos, De hecho, si nosotros buscamos en el ¿cómo pasado, se llama él? Hay que buscarlo porque Steven ese hombre Pinker, tiene... Steven Pinker. Pinker. Porque es como, bueno, obviamente, la curva de... Porque si no, nos vamos a perder en el programa y nosotros que estamos con tanta expectativa Ahora de tenemos escucharle. Obviamente, el registro la curva estadístico. La cumbre de la, Antes no. de la violencia viene, ¿no? Es decir, de la época primitiva no había civilización. Claro. No había norma. No, la De barbarie. ley Había más un control fuerte, de que era más bueno fuerte. la barbarie, sí. Luego evolucionamos hacia una norma y hacia un control. Y tenemos normas y control. Entonces, supuestamente, disminuye se regula el hecho agresivo, ¿no? La gente tiene consecuencias, todo lo demás. Y lo que uno siente ahora es como que estamos devolviéndonos otra vez para donde comenzamos. Lo que está Con sintiendo todo y ahora es realmente el desbordamiento de la sociedad ante la falta de consecuencias de las conductas de las personas que tienen comportamiento antisocial. Mira, Es un usted buen le va a punto, contratar a la es un buen policía punto. porque la Para no- policía dice que hay percepción y ella dice que hay percepción también. No, yo no he dicho que es percepción. Lo que pasa es que no quería utilizar una palabra que está de moda, pero tenemos que caer ahí. Hay impunidad y la impunidad empieza en la casa. Es decir, cuando tú tienes una norma en tu casa y de repente te haces de la vista gorda y no haces cumplir la norma,
estás ahí preparando las bases para que ese hijo o esa hija en el futuro se crea que realmente puede violentar una norma sin tener consecuencias. Y en la medida que crece eso se va agravando, sobre todo con los riesgos que prestan ciertos grupos sociales a los que se vinculan los adolescentes. Pero eso fue el lenguaje que la psicología clínica nos vendió a todos. No hay que reprimir al niño, no hay que regañar al niño. Entonces tenemos estos niños que ponerle normas. Es decir, hemos creado... Es que poner normas no significa maltrato. Poner normas implica ese diálogo y ponernos de acuerdo. Aquí tú vas a salir, tienes tantos años, tú tienes que estar en la cama, digamos si tienes 7, 8 años, a las 9 tienes que estar en la cama. Ahora el de 14 tú no lo puedes obligar a que vaya a las 9, porque la norma tiene que ser adecuada a la edad del hijo, a la formación y a la capacidad. El de 14 y sobre todo tiene que haber diálogo. Viendo, jugando. Entonces tú le dices, no puedes hacerlo y se te revela. Bueno, entonces, ¿quién es el adulto? ¿Quién tiene el poder y el control? Porque siempre hay que reprimir. Imponerse. No sé si imponerse. Reprimir, yo diría más bien controlar. Porque reprimir no suena como si hubiese que violentarse. Suena agresivo. Cambiemos la palabra. Pero ¿cómo se controla una rebelión? Porque en ese caso estamos hablando de alguien que se revela a la norma que está establecida. Eso empieza desde muy chiquito. Por ejemplo, el niño te hace una pataleta a los 4 o 5 años, que no te la hace siempre en la casa, generalmente la hace en el espacio público. Delante de la gente. Ajá. Y quiere un helado, y tú no tienes el dinero para comprar el helado, o no puede comerlo por razones de salud, o tú no quieres que se acostumbre a consumir tanto dulce y prefieres dárselo una vez a la semana y decirle no te toca. Pero los padres, para evitar la vergüenza pública, lo complacen y se van. Entonces el niño va aprendiendo a manipular. Todos los niños saben cuál es la debilidad de papá y mamá y cuándo puede decir que sí o que no. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Cuando la familia se descompone, que hay un solo padre o la madre, y la madre tiene que ser cuidadora, pero tiene que ser proveedora, pasa tiempo fuera, llega cansada, de repente flexibiliza las normas porque está agotada. Entonces, los niños aprenden a manipular y saben en qué momento pueden conseguir el sí que están buscando de la madre y hasta de los padres, porque hay padres que están de cuerpo presente y no se involucran y no participan. Entonces, la familia es uno de los factores de riesgo. Pero ¿y la escuela? ¿Cuántos maestros no han salvado a un adolescente de desarrollar una carrera delictiva con un buen mensaje dado en el momento oportuno? Son muchos, yo tengo testimonios de la universidad. ¿Cuántos adolescentes no han dejado de vagar en las calles porque encontraron un instrumento musical y se dedicaron a él? Es decir, que el arte también te ayuda a sublimar ciertas pulsiones violentas, agresivas, y te puede evitar caer en una carrera delictiva. Porque precisamente esa adolescencia es un periodo frágil, donde ni se es adulto ni se es niño, donde tengo que separarme de mis padres y encontrar mi yo. Entonces hay mucha fragilidad en ese periodo. Lo malo de la adolescencia es que la persona tiene la fuerza para hacer lo que quiere, pero no tiene el juicio para hacer lo que le conviene. Correcto. Entonces, este periodo, por lo menos uno nota en el intercambio con personas que han delinquido, que yo me le fui de la mano, yo me fui de mi casa. La calle me llamó. Te dicen, no, porque fue que la calle me cogió a mí. Entonces, cuando ya la calle te coge, significa que sobre todo en los estratos más deprimidos, la casa no tiene mucho que atraer. En la clase media, clase alta, en la casa está el internet, el telecable, los celulares, la buena comida. Entonces tú no te quieres los carros ir de ahí. Para salir. Tú lo que quieres es que te toleren tus deseos ahí. Pero tú quieres tú quieres, como escribió César Mella en estos días, esa pensión tú la quieres. Pero resulta que en los países, en las clases más bajas, esa pensión que da el padre no es tan buena. Es una casucha que tú puedes igual vivir con otra y cosas con más libertad.
y le da el deseo, bueno, que yo hago aquí. Aquí no me dejan hacer lo que yo quiero, mientras que allá afuera hay un muchacho de mi misma edad que toda la noche amanece. Y que le interesa, si es mujer, tener sexo conmigo y que me puede comprar ropa. Entonces, este punto de la adolescencia, en el cual hombres y mujeres toman decisiones que ellos le dicen, me llamó la calle, en ese punto volvemos. Gracias por continuar con Nación RD. En esta conversación tan interesante que llevamos con la doctora Ángela Cava, quien es psicóloga, nos quedamos en el segmento anterior analizando la conducta de los adolescentes y decíamos que era el espacio de tiempo donde hay una rebeldía nata, donde ellos quieren imponer sus voluntades, pero que ahí es que debe entrar, nos decía usted, la imposición de las reglas en la casa, la imposición de las normas dentro de la familia para que las cosas no se salgan de control. Cierto. Fíjate, todo niño y adolescente, pero te digo el niño porque es el menor, conoce las reglas de su casa y sabe hasta dónde debe llegar. Y los niños juegan un poco a ver cómo van flexibilizando esos límites, es decir, desafían a sus propios padres, sin necesidad de que sea una conducta antisocial. Es el juego de ver hasta dónde ellos pueden llegar en ese intento de controlar a los padres. Entonces, el adolescente que llega acostumbrado a manipular, que sabe cómo conseguir esa respuesta positiva de los padres, cómo ablandarlo, digamos, pues se va acostumbrando a tener satisfacción de todos sus deseos y no va a resistir el no de un otro fuera de su casa. Él encuentra su manera siempre de bordear, de salirse con la suya. Y eso se da en diferentes contextos. Ahorita hablaba que son muchos los factores de riesgo. Mencioné la familia, pero ¿y la escuela? ¿Cómo la escuela integra a estos muchachos? Yo no sé si has podido notar, no sé si es el burnout de los docentes, porque la profesión que más burnout genera es la del docente. Burnout en términos de agotamiento. Correcto, el síndrome del fundido, del quemado, ese estrés generalmente ocasionado, un estrés laboral, ¿no? Por toda la carga que tiene. Luego del docente siguen los médicos de intensivo, sí. Incluyendo unidades de quemados y luego las catastróficas. Eso lo dicen las investigaciones científicas. Pero hemos llegado a unos niveles en el país en que se ha flexibilizado tanto la labor docente. No sé si es flexibilizado, es ese agotamiento que ha producido. Los profesores están cansados, muchos estudiantes, poca remuneración, muchos problemas alrededor, muchos muchachos con problemas particulares que de repente entran en el juego de facilitar las notas. Entonces los muchachos se acostumbran a recibir una calificación muy buena haciendo el menor esfuerzo. Sí, porque todo nuestro esquema educativo, desde la primaria hasta las universidades, está fundamentado en el menor esfuerzo. En que si tú viniste con que tú vengas, con que tú pagues la universidad es suficiente para exigir que se le ponga una buena nota. Yo tengo una campaña de denuncia contra eso, porque eso mina la competencia de un país. Sí. Claro. Y después nos preguntamos que por qué en China o en otros países son como son. Es que no le ponen la cosa fácil. Si usted no quiere ser un profesional, no tiene que serlo. No. Usted puede ser un técnico, si usted no quiere estudiar. Lo malo es que el sistema le dice, sí, tú puedes ser un profesional sin tener la competencia. Sí. Y hay complicidades donde regalan títulos. Universitarios. Regalan títulos. Incluso a finales del año pasado pudimos ver un político que en 7 días recibió 2 títulos de maestría en 2 universidades. En una se le vio 2 veces y en la otra nunca se le vio. Bueno, por un fenómeno de la intelectualidad. Sí, claro. Y tú le escuchas, no sabe hablar bien, pero es muy hábil para los negocios y sobre todo para exonerarse
de las imputaciones judiciales. ¿Por qué nos quejamos de las cosas que nosotros mismos hemos predicado? Mire cómo somos nosotros como sociedad. Usted es psicóloga, yo soy médico y Israel periodista. No somos responsables de las cosas malas que hayan cursado como norma en nuestras profesiones, pero tampoco podemos negar las que existieron como corriente. El punto fue que llegó un momento en el cual se decía que el niño no se le podía exigir. Es más, es tan que al sol de hoy hay gente que están proponiendo que como no salimos bien en PISA, que entonces que quitemos la prueba nacional. Y es un lenguaje de lo progre, como digo yo. Y si tú no eres de ese grupo, te acaban porque tú eres anticuado. Aunque ellos, lo que ellos proponen, y nunca son responsables. Mire, a mí hay algo que me tiene que dar 5 minutos. Yo no entiendo cómo es posible que en este país al sol de hoy, doctora Cava, no se haya evaluado los efectos que ha tenido, la impunidad que conlleva la reforma en el Código Procesal Penal. Y usted dice eso y le tiran piedra. Le tiran piedra. Cuando usted, lo que hemos seguido el sistema judicial, vemos claramente una diferencia. Claro. ¿Ustedes que siguen esos perfiles criminales ven diferencia? Por supuesto. Hay un diseño premeditado para garantizar que ciertas clases o grupos de la sociedad dominicana permanezcan en ese grupo imposible de tener consecuencias lógicas y naturales por su comportamiento social. Pero están los de cuello blanco, pero también la delincuencia común sale rápidamente. Oye, los egipcios antiguos decían, lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera. No sé si recordarás, vino un republicano de Estados Unidos, invitado creo que por el doctor Abinader, y dijo, mientras no se resuelva la corrupción gubernamental, no se va a resolver la corrupción común. El de la delincuencia común no se va a resolver porque es un espejo, es un reflejo. Tú no puedes pretender tener unas normas que prevean el delito, que sancionen el delito y solo aplicársela a una parte de la sociedad. Eso es imposible. Eso no es arrastrar el discurso político hacia el análisis de la delincuencia. Le pongo un ejemplo. En la época de Trujillo, que había tremenda corrupción a nivel superior, porque todo era de Trujillo. Solo de los Trujillos. ¿Verdad? Sin embargo, los índices de delincuencia común eran bajos. Claro, porque había consecuencias, el único que podía robar era el jefe. Entonces, yo no creo mucho en Rudolph Giuliani. Ese paradigma que sienta Rudolph Giuliani, que corrupción arriba, corrupción abajo, parece que no es tan así. Bueno, son los modelos. O sea, socialmente, aunque estamos hablando de conducta política, que es conducta social también, porque la política es conducta social. Y de consecuencias tanto más graves. Sí, desde el análisis de la conducta social. Sí, funciona como espejo. ¿Por qué? Porque si tú tienes una norma social, la ley debe ser para todos. Pero aquí nos han demostrado, y la propia fiscal del Santo Domingo, del distrito, acaba de decir, las leyes no son para todos. Están exonerados los ricos y los políticos. Bueno, volvemos al tema del discurso político. Sí. Yo entiendo perfectamente y podemos hacer un programa sobre eso porque yo soy de las indignadas. ¿Me entiendes? Pero no de ahora. No. Yo no me subo a ninguna marcha de esas porque esos son indignados de ocasión. Yo vengo denunciando estos problemas de la falta de consecuencias en los estratos superiores desde hace muchos años, por eso no tengo que sumar a ningún grupo que lo considero oportunista. Pero en el tema de lo que es la delincuencia menor, la delincuencia de ratería, la delincuencia que está en los barrios, ese es un tema independiente de la corrupción política. Yo no Querer vincular una cosa con la otra es como decir, bueno, no lo veo tan independiente, es un problema sistémico. No se resuelve esto y no vamos a llegar a ninguna parte. Es que es un problema sistémico y lo podemos ver de diferentes enfoques. Las ciencias de la complejidad, el modelo ecológico de Bronfenbrenner y la propia teoría general de sistemas. Es decir, esa complejidad de los sistemas que se van enredando y que van produciendo ciertos problemas sociales, te obligan a hacer un abordaje también sistémico.
Es decir, si un factor de riesgo es el ocio, los niños y adolescentes en el espacio público desocupados, porque si un niño no está en el espacio familiar, ¿dónde debe estar? En la escuela, en un centro de formación, no en las calles. Entonces, cuando decía ahorita, la prevención del delito es menos eficaz que la prevención de los factores sociales que devienen el delito. Entonces ahí vemos los factores de riesgo. Si trabajamos con esa familia descompuesta desde la comunidad para ayudar y apoyar a reorganizar esa familia, a que enseñar a los padres, porque aquí hay gente que tiene hijos y no sabe cómo ser padre o ser madre. Y no es que sean malos, ni es que sean irresponsables. Es que no tienen el modelo de padre o de madre internalizado, porque tal vez ellos tampoco tuvieron un padre eficiente. Entonces nadie es culpable siendo un adulto de su propia conducta. No, no he dicho eso. He dicho que la conducta de cualquier persona está directamente vinculada con esa historia de vida. Por eso, la teoría del apego en la comprensión del delito es un punto de partida. Como adultos debemos ser responsables. Es decir, si yo carecí de una familia integrada o no tuve el afecto familiar, está dentro de mi responsabilidad como ente social de buscar sanar esas heridas. Porque si no, voy siempre a culpabilizar a los demás y cualquier cosa que yo haga tendrá una justificación. Entonces, siempre el agresor generalmente ha sido víctima, primero. Y lo que hace es reproducir la experiencia con, a veces cada vez peor. Es decir, esa reproducción está más, se hace más sádica o más frecuente o más grave, como lo quieras ver, de acuerdo al tipo de delito que comete. Doctora, se va agravando. Cuando usted habla de la teoría del apego, recuérdenos en qué consiste esa teoría. Mira, la teoría del apego que empieza con Freud, pero quien más la desarrolló fue Bowlby y otros más, pero Bowlby fue el que más trabajó el tema del apego. El apego tiene que ver con ese cuidado primario, porque el ser humano es el único que para poder sobrevivir cuando nace necesita de un adulto que le cuide. Los demás mamíferos no. Los otros animales salen del huevo y comienzan a caminar y comienzan a comer. Pero el ser humano es dependiente de un adulto que le cuide. Y es quien le va formando y ayudando a conseguir esa seguridad emocional, esa seguridad física, esa relación social primaria a través del intercambio afectivo, de la mirada, de la sonrisa, del juego. Cuando una madre no ha sido capaz de dar esto, porque es un embarazo no deseado, porque quizás no hubiera querido tenerlo, hubiera querido abortarlo, o tiene la ambivalencia. Encima, si no recibe el apoyo de la figura paterna de ese embarazo, es decir, todo eso son agravantes porque el bebé lo va sintiendo. Y lo siente intraútero. Lo siente intraútero. Bernard Couturier ha hablado bastante de esto, porque el bebé intraútero lo que percibe son sensaciones. La madre está triste por mucho tiempo, ese bebé puede nacer deprimido. Incluso puede perder tonicidad muscular. Tú que eres médico sabes, el tono muscular puede estar vinculado a esos estados emocionales. ¿Por qué? Porque las emociones son energía. ¿Y cómo responde el bebé intraútero? Con el movimiento. Fíjate cómo la familia celebra cuando ese bebé se mueve, cómo la madre celebra. Si está en una actitud de espera de ese bebé, si es una llegada feliz. Si es deseado. Si es deseado. Pero si es un bebé indeseado, si es un problema, el bebé lo siente el rechazo. El apego, ese vínculo primario con la figura materna, va a ser también un apego inseguro, un apego de rechazo. Va a estar excluido y eso va a marcar su comportamiento futuro. Si hay ausencia de la figura paterna, el primero que lo señaló fue Freud y decía que la conducta antisocial de la niña cleptómana o del varón estaba directamente vinculada con la ausencia de la figura paterna. Pero Bernardo Klitsberg, quien dirigió por varios años el programa de ética del BID,
en una investigación donde señalaba las 10 causas de la pobreza en América Latina, uno de sus puntos era, después de haber estudiado más de 7.000 menores de edad en privación de libertad en Estados Unidos, el mayor porcentaje tenían ausente la figura paterna. Es decir, que eso es parte de la dinámica familiar. Y eso es importante. Porque, como decía ahorita, no necesariamente la ausencia de un padre te deviene en un hijo antisocial. Pero tienes que hacer más esfuerzo. Y tienes que buscar una figura paterna sustituta. Un abuelo, un tío, un hermano mayor, una nueva pareja responsable que asuma el rol. Pero si no, pon tú, una madre tiene el hijo, la pareja abandona, lo tiene porque lo tenía que tener, no consiguió quien hiciera un aborto, tiene una relación ambivalente, que si se hace cargo, si lo quiere, quizás no le dedica tanta atención, pero le provee bienes materiales. Y andando el tiempo se casa, tiene otro hijo. ¿Cómo se integra ese hijo no deseado a este hijo nacido, probablemente ya deseado en otra etapa de su vida, con otra pareja? El tema de los celos, del rechazo, es decir, todo eso se va organizando en esa psique y puede devenir hasta en un sociópata, porque eso va marcando la personalidad. Bueno, tenemos que hacer una pausa, pero si vamos a hablar de hijos no deseados, bueno, pues mire, que con tanto jovencita que uno ve y entrevista y le pregunta, ¿qué edad tú tienes? 23 años. ¿Y cuántos hijos tú tienes? 3. Y cada uno de un diferente papá. A los 15 tienen 3. Entonces, deseo había de hacerlo. El problema es después que no es un hijo no deseado. Una pausa, retornamos en breve. Gracias por continuar con Nación RD. Seguimos en esta entrevista interesante con la doctora Ángela Cava, quien es psicóloga social, clínica y de la salud, y la presidenta de la Asociación Dominicana de Psicología Jurídica y Forense. Antes de la pausa nos conversaba acerca de la teoría del apego y el impacto que tiene en el comportamiento futuro. Ahora bien, hay una realidad que nos da en la cara y es la que estamos viendo desde que tomamos periódicos, desde que hablamos con las personas en las calles, y es el tema de la delincuencia, la criminalidad, la percepción de inseguridad que sentimos, no importa dónde nos encontremos. Es por esta razón que queremos saber ahora cómo aplicamos todo lo dicho anteriormente a una estrategia efectiva de prevención de estos delitos. Con lo que hay, ¿qué se puede hacer teniendo en cuenta la experiencia del capítulo dominicano de esta asociación que usted dirige? Sí. ¿Cómo uno determina la epidemiología del hecho? Ahí voy. Lo primero es hacer investigación científica. Yo tengo más de 20 años en docencia universitaria y siempre insisto en que tenemos que producir conocimiento local. No es que dejemos de consumir bibliografía internacional, pero hay que producir la propia, porque tenemos una realidad propia y una cultura que no son propias. Entonces, el tema de sistematizar los casos, de estudiar los casos, esa epidemiología que tú acabas de señalar, es sumamente importante. Conocer las estadísticas reales, no las estimadas. Como pasa en Centroamérica, aquí debe andar por ahí. No es eso. Vamos a conocer las características. ¿Que se necesitan personas? Sí, pero ¿cuántos estudiantes de psicología hay en las universidades? Probablemente la carrera más poblada. Sí. Y la psicología es la ciencia más intrusa de todas. Es la más intrusa porque trabajamos con personas. Nos metemos con los del derecho porque los de derechos regulan la conducta legal, la norma, ¿no? Regula la conducta social de los individuos en el espacio público y privado. ¿Y cómo sería? Como que los estudiantes de psicología los irían a las determinó, cárceles correcto, a hacer con un tutor, con un equipo de maestros de investigación que puedan ir orientando esas pequeñas investigaciones. Es decir, tú vas a hacer personalidad, o tú vas a evaluar personalidad, vas a evaluar el sistema familiar, el entorno social, el vínculo escolar. Pero hay que ir luego a corroborar eso a donde él viene.
al Sí, espacio pero familiar. se hace. Yo lo he hecho con muchísimo esfuerzo ¿Y por porque qué lo he no hecho hacen un sola. piloto Lo he hecho sola. en una provincia para que puedan decir, miren, aquí, por ejemplo, una provincia pequeña? Mira, la asociación ahora mismo tiene una propuesta que estamos entregando a la MEPID de un proyecto de investigación psicosocial, porque el tema es que de los cientistas sociales dominicanos, los que más investigan son los sociólogos, pero desde la psicología no hay apoyo para la investigación. La UAS tiene excelentes investigadores, la mayoría son del área de ciencias, porque son los que más tradición tiene. Y eso que nosotros gastamos menos, porque ¿quién necesita un psicólogo para investigar? Pruebas psicológicas que cuestan papel y lápiz y tiempo, transporte para estar y para poder movilizar a estos muchachos a los distintos centros y luego poder sistematizar todo eso y tener esos resultados. Pero eso se necesita urgente. Claro, y de ahí poder decirles, miren, decir, autoridad, este es el cuadro que estamos viviendo. Háganlo por provincia. Digan, vamos a coger el distrito. Sí, para por que regiones. entonces Y puedan hay hacer una cosa, pequeñas miren. investigaciones hechas en el distrito, en Santiago, San Francisco de Macorís, pero son esfuerzos particulares. Necesitamos un esfuerzo más sostenido, más global y que se pueda divulgar esa información. Pero si van a concluir, no, porque la corrupción de los estamentos superiores, eso no es la ciencia. Eso no es la ciencia. Eso la es ciencia, parte de la ciencia. bueno, eso es Pero para la teoría que rodea el hallazgo del dato. Vamos a encontrar el dato primero. Claro. ¿Quiénes son? ¿Quién ¿Dónde era están? su papá? ¿A qué edad su papá se fue del hogar? ¿Quién es su mamá? Si se crió con su abuela. Cuando ¿Cómo se pueden en la escuela, identificar ¿cómo? las señales Ajá, insisto. que indican que se inicia una carrera delictiva? Ajá, y no es una travesura. Insisto Exacto. mucho en la policía, ojo de por Dios, señores, hagan un acuerdo con el laboratorio que quieran, pero toda persona que es detenida tiene que tener un perfil plasmático de las drogas más comunes para que sabemos qué es lo que está caminando. Porque no Para es- ponértelo muy simple, ¿cuánto del presupuesto de salud se consume en las emergencias por accidentes de tránsito, por riñas violentas? Y no se hace una prueba de sustancia. La sustancia ahí en la emergencia. sabiendo si hubo uno o no. Habiendo ahí un laboratorio. sabiendo Exacto. uno como sabe uno, Debería por norma, Por ley, debería por ley. poder evaluarse y perfil decir, plasmático dio tanto. estaba usando tal o cual sustancia, tenía tantos niveles de alcohol. estandarizado. Claro. Porque que uno sabe En otros países se hace. que el sujeto actúa diferente bajo influencias de drogas narcóticas y sabemos que están allí. Que por cierto quiero felicitar a una neumóloga, la Sociedad de Neumología, que acaba de publicar un estudio sobre cómo influye el uso de la juca en los pacientes que han llegado a la emergencia. Ajá. Claro, es una población Sí. de pacientes que ya vino con un problema. Es decir, Sí, que claro. tuvo una sensibilidad a la sustancia aquella, pero... Es importante pero tener están ese dato. haciendo. Le salió a ellos Hacer investigación. que los que llegaban tenían la presión alta. Entonces hay que seguir alando el bollito, porque los que no llegaron no le hizo nada, pero hay que seguir alando el bollito, pero se comienza por un sitio. Porque ha aumentado, por ejemplo, el riesgo de cardiopatía en hombres jóvenes de 30 años. Algunos ¿sí? incluso con cirugías de corazón abierto o con muerte precoz por ¿Será temas por cardíacos. por la dieta será. Sí, y el uso Y el de, uso de los de los estimulantes estimulantes. sexuales, de otras sustancias, del alcohol, el estilo de vida. Es decir, necesitamos saber, porque si no sabemos qué está pasando, nos va a ser más difícil poder establecer los correctivos Prolongar la necesarios. solución es problemático. Y hay medicina forense que tristemente estamos echando para atrás, ¿eh? En medicina forense. Yo me quedé boquiabierta de escuchar una médico forense dar un diagnóstico a las 4 horas de tener un cadáver enfrente. Y decir que la muerte pudo haber sido de la jovencita, de que por un golpe en la cabeza, sin saber si eso fue premorte, postmorte. En 4 horas usted no da ese diagnóstico. Estamos caminando para atrás, doctora. Estoy muy preocupada. Bueno, yo creo que se da un poco de eso, de las dos cosas. Primero, lo que mencionábamos ahorita, bajos niveles de formación, aún universitaria. Ese facilismo con que consiguen una nota para promoverse. Pero hay otros que tienen excelente formación y son capaces, pero a veces no están.
cerca de las posiciones. Es un sistema Entonces, de hay de consecuencia, todo. porque a esa doctora, nadie, ninguna autoridad superior del Instituto de Patología Forense la llamo y le digo, momento, usted no puede estar hablando a las 4 horas de los resultados de una autopsia. Y eso era algo rápido para salir de para Eso dar una nadie declaración. le llama la Los dos atención, sí. porque ahora están discutiendo que si fue el golpe que la mató, cuando está en el mismo proceso de ese aborto, que no es verdad que se lo hizo ese muchacho. Todo el que médico sabe que es imposible hacer esa dilatación, un producto de 5 meses con una paciente de que con un gancho. Imposible. Y se presentan una cantidad de disparate a la prensa. Y la prensa los reproduce como si no tuviera a quién llamar para preguntarle, mire, esta versión para que le dé un marco, él dijo tal cosa, sin embargo los expertos dicen tal otra cosa. Estamos, amigos, sinceramente, involucrándonos en un galimatías, donde cada quien hace su trabajo de la manera más superficial posible. Claro. Tú qué estás haciendo, tú llenas tu parte a cabalidad para que puedas exigir. Yo me comentaba una de mis profesoras más respetadas de infectología, que le dije, qué raro que no estás acompañando a la profe Guzmán, yo le digo así a la ministra, Sí. porque fue mi profesora muy Sí. querida. Me dice, ella me llamó, y yo le dije, Tati, no te puedo acompañar, porque para acompañarte yo voy a tener que enfrentar a mis propios colegas, y ya yo no me siento en el ánimo de eso, ya yo quiero, Sí. porque es a los propios médicos que hay que enfrentar, dice ella, para Es que cierto, cumplan. es Bueno, cierto, pero y no lo podemos empaquetar todo, porque ahí hay héroes Claro, que hacen claro. su trabajo permanente De y están tripa comprometidos, pero hay otros que son más decorativos. Volvemos al sistema de consecuencias. Sí. ¿Por qué el héroe y el decorativo cobran igual y permanecen igual? Pero no te metas con el colegio, porque el gremio se puede mandar internamente, pero ellos no permiten una sanción No. fácilmente de un médico que no cumpla, se aglutinan de inmediato. Es decir, que eso de padre de familia está en todas partes. En de todas nuestra partes, vida bueno, pero social. lo acabamos Sí. de ver incluso con la ADP y la evaluación que hizo de los profesores y el cruce que hizo de nómina. Si bien es cierto que habían algunos que estaban cobrando justamente, pero Ujú. habían otros que no. Y miren el tremendo Pero alboroto que también se en armó. ese caso en particular, creo que los funcionarios no podemos apresurarnos en tomar medidas con el salario de otro. Porque mire cómo después el ministro tuvo que reconocer que habían una gran cantidad que sí estaban trabajando. Claro, y algunos de licencia, quizás esperando jubilación. Entonces ahí es que cuando un ministro es responsable, dice, Claro. no, mi equipo me hizo algo mal y yo lo corrijo. Yo siempre lo digo porque como estoy en el sector público, le digo, mire, lo que usted hace es importante porque tiene consecuencias para otras personas. Cuando usted va donde un ministro y le dice, toda esta gente no están trabajando porque usted fue donde estaba su nombramiento nominal y no lo vio. Pero usted no preguntó más para adelante. Ajá. Usted no preguntó si él estaba de licencia. Usted fue, Lo habían trasladado. usted fue con el sensacionalismo que impera en todos los sitios a decir, y lo vamos a cancelar todito esto. ¿Y después qué resultó, Israel? Tremendo lío. Que había una cantidad, por eso me gustó mucho que el ministro dijo, no, yo lo voy a revisar. Porque uno como directivo no puede chequearlo todo, más un ministro con tanta ocupación, y que digo, no es verdad, hay tantos que están trabajando. Entonces, en conclusión, estamos viendo que el problema de la ley del mínimo esfuerzo lo estamos viendo en todas las instancias. Sí, Desde el niño que comienza en preescolar hasta el funcionario o el servidor público que para no echarse problemas con sus colegas, mejor decide entonces como que no... Has hecho una radiografía, entiendo yo, doctor. sí, nos vamos acomodando. Vamos a acomodar. Es decir, Sí, pero no quiero perder ingreso, bienestar, claro, porque nivel de vida. es el acortamiento entre el esfuerzo y la meta. Yo quiero esta meta, Ujú. pero yo no quiero hacer el esfuerzo para esa meta. No todo el mundo tenía una familia con todos los recursos como para casarse comprando la casa propia de contado. De una vez. Exacto. Pero ahora los muchachos se casan, quieren el penthouse, el carro deportivo, la luna de miel más exótica. Ponen el negocio, pero quieren tener la rentabilidad hacia atrás en un año. Los que saben de economía, que están bien conducta social, los que saben de economía saben que un negocio no puede pretender recuperarse toda la inversión en un año. No es justo para los consumidores. Ese acortamiento entre el esfuerzo y la meta
Es decir, no puedo hacer este esfuerzo. La meta tiene que estar aquí, Rápido. seguida de mí. Claro, tenemos una sucesión de metas, eso está bien, pero las metas deben ser realistas. Yo no puedo pretender hacer una inversión millonaria y que en 12 meses yo tenga el retorno completo. Y me pueden decir, eso va a depender del tipo de negocio, pero no es lo frecuente. Bueno, hay algunos negocios que lo dejan, mire, la droga lo deja, la Sí, corrupción claro. política El lo sicariato deja, lo deja. el sicariato Sí. lo deja. Se nos termina el tiempo, nos hemos ido un poquito a la filosofía social, pero es que somos lo que la filosofía que llevamos por dentro. Correcto. No la que decimos, La que vivimos. sino la que llevamos por dentro que no decimos. Los valores que tenemos socialmente y que entonces después nos asombramos cuando nuestros hijos o los ciudadanos responden a esos valores y actúan conforme a esos valores. Dicen, el valor aquí es llegar más rápido a la meta sin importar, de satisfacción, sin importar cómo se llegue. Y como yo sé leer y sé leer los valores que tú me estás dando, yo lo voy a conseguir por la vía que sea. Muchísimas gracias a la doctora Ángela Cava. Ojalá que estos proyectos que tiene la asociación que dirige encuentren respaldo en el sector oficial, quitándonos, yo creo que hay temas que las banderías políticas no pueden estar presentes, donde tenemos que estar todos. Cuando me refiero a todos, que hagamos un proyecto de investigar eso, donde estén los técnicos, los mejores técnicos de todos los partidos, porque no podremos hacer un diseño de poder enfrentar este reto de la delincuencia sin conocer en nuestro propio ambiente cuáles son sus causas. Gracias por estar con nosotros. Hasta la semana que viene.